Desde hace años yo siempre tengo la posibilidad de charlar con Roque Cantoya en la mañana de Ahí Vamos, que es consultor, politólogo, integrante de Doxa Data, lo tengo en línea. ¿Cómo estás, Roque? Daniel te saluda. ¿Qué tal? Daniel, buen día, ¿cómo estás? Bien, Gracias bien. por el llamado, como siempre es un gusto conversar con ustedes. Bien, me pongo auriculares para ir siguiendo algo que me llegó a mí a finales del mes de septiembre, y yo lo dejé correr un poquitito, porque me parece que el sondeo que ustedes han hecho, si bien tiene un corte, y yo debo decirlo que es del 20 al 27 de septiembre, sigue teniendo una actualidad muy importante en función de que otras consultoras, si miramos la cuestión Santa Fe y las próximas elecciones de Santa Fe y los candidatos, van sobre lo que ustedes dijeron hace ya 15 días atrás. Y en ese sentido me parece sumamente importante. Pero también esta encuesta que ustedes han hecho habla un poco también de un recorte de una mirada del gobierno de la provincia de Santa Fe, desde lo social, económico, intencionalidad de cada gobierno y de nación. Y sobre eso me parece importante empezar a charlar, si te parece, Roque. Dale, perfecto, sí, es un estudio que hicimos en septiembre, estamos relevando cada 6 meses la provincia de Santa Fe, el último había sido en marzo, Daniel, previo a la elección de convencionales que tuvimos en nuestra provincia en el mes de abril. Y lo que observamos en esta oportunidad es un retroceso muy importante, muy significativo en todos los indicadores asociados a la gestión de Javier Milei. Esto quiere decir menor nivel de aprobación que hace 6 meses, una evaluación de la situación económica más negativa también que hace 6 meses, y también una caída en la identificación partidaria con el espacio presidencial. Además, hay una cuestión vinculada con la composición de la aprobación del presidente. Hasta marzo, Daniel, lo que teníamos nosotros era una evaluación del presidente muy polarizada. ¿Qué quiere decir esto? Mucho concentrado en el muy buena y en el muy mala, en los dos extremos de la opinión ciudadana. Y lo que vemos ahora es que no solamente cae el nivel de aprobación de Javier Milei en Santa Fe, sino que además esa aprobación es cada vez más blanda, menos sólida, menos rígida, menos leal. Por lo tanto, entendemos de nuestro punto de vista que el presidente llega en el peor momento, a un momento crítico, como son las elecciones intermedias. Ahí estamos viendo placas, un poco metíamos también que el grupo que se sondeó y demás, y en este caso llegamos a un poco la aprobación que hay o la evaluación de gobiernos, y ahí estás un poco estableciendo lo del gobernador de la provincia de Santa Fe y la política de gobierno en la provincia de Santa Fe, y a nivel nacional lo de Milei es el 52.7%. Sí, por supuesto, el gobernador lo tenemos en toda la provincia, con bastante más aprobación que el presidente Javier Milei. El gobernador, a diferencia de la gestión nacional, sigue conservando un diferencial positivo y no se ha visto afectado por el creciente malestar con la situación económica que registramos, pero que la ciudadanía le asigna las responsabilidades al presidente y no al gobernador. Sí, en particular, lo que observamos en el caso de Maxi Puyaro es que tiene muy buenos números en el interior provincial, es decir, nos cuesta encontrar alguna localidad del interior, y hablo del interior, digo, desde Rufino a Villocampo, pasando por Calchaquí o Esperanza, es decir, un interior muy heterogéneo, con indicadores en general por encima del 60 puntos de nivel de aprobación, pero esos números caen bastante en lo que es sobre todo Rosario y Gran Rosario. Claro, ahí estábamos viendo justo un poco el desglose de las aprobaciones y estábamos poniendo el relevamiento que ustedes venían haciendo respecto a la aprobación de lo que es el presidente de la Nación de octubre 2024 a septiembre 2023, y ese crecimiento del 52,7%. Por ahí no lo voy explicando, es la otra placa, Martín. Pero más o menos mientras venimos charlando en el canal de YouTube pueden ir siguiendo un poco las placas. Y quiero ir a la del gobernador, que es la que le sigue, Martín, que es lo que vos venías hablando, Roque. Y en ese sentido, el 56,1 que tiene el nivel de aprobación del gobernador de la provincia, que no es menor, hay que decirlo. Y esa caída que uno experimenta tiene que ver también un poco, ahí está atravesada la cuestión paritaria con los docentes y demás, que digamos es ese 1% que el gobierno de la provincia ha dado de aumentos y demás, sin lugar a dudas está haciendo mella en un poco la imagen. Y que eso se va a ver, creo yo, de cara a lo que va a ser la próxima elección del mes de
de ahora de octubre. Pero sobre eso me parece que también tenemos alguna apreciación para ir dando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Lo que vemos en el caso del gobernador Puyaro, Daniel, es más una segmentación geográfica Sí. que una segmentación vinculada con el nivel socioeconómico o con las edades. ¿Qué quiero decir? Bastante mejores números en el interior, como comentaba antes, y un poco más resentido en la capital provincial y sobre todo en la ciudad de Rosario. No obstante, siempre lo tenemos por encima del presidente Javier Milei. Uh-huh. Y hay una particularidad que no está presente en el informe que nosotros difundimos, pero que sí está en lo que acceden nuestros clientes, Uh-huh. que es que hay un 30% del electorado, un 30% que aprueba tanto a Javier Milei como al gobernador Puyaro. Claro. Es decir, hay una tercera parte de la población santafesina, sobre todo concentrada en el interior, otra vez, que ve con simpatía ambos gobiernos. Uh-huh. Por el contrario, tenemos un 32% que desaprueba las dos gestiones. Cómo voten estos dos segmentos van a ser definitorios de cara al 26 de octubre. Bien, bueno, ahí ya nos metemos en otra situación que tiene que ver que cómo se ve un poco la situación económica y cuál es el pensamiento de la gente, y me parece que son datos interesantes. La anterior, quédate con la anterior, Martín, ahí, no te muevas de ahí, porque está hablando de que un poco la precisión tiene que ver con que la situación económica es buena en un 33,9% y mal en un 34,1%. En ese sentido. Sí, lo que vemos, Daniel, nosotros en el caso de la pregunta sobre evaluación de la situación económica es que Milei transitó un 2024 con muy buenos números, pese a su política de recorte del gasto y de cierto malestar en cuanto a la actividad económica, pero 2024 transitó con muy buenos números de aprobación y con una percepción de la situación económica muy positiva. Si nos vamos a octubre del 2024, 2 de cada 3 santafesinos definía la situación económica como buena o como muy buena. Bueno, esa realidad ha cambiado un año después. Septiembre del 2025, la acumulación de problemas políticos antes que económicos, desde mi punto de vista, han modificado la percepción que tiene el votante respecto de la situación económica, y hoy se invirtió esa proporción. 2 de cada 3 piensan que la situación económica es mala o muy mala, y solamente un tercio que es bueno o muy bueno. Vos sabés que hace unos días atrás charlábamos con la gente de CAME por el informe que salió del 4,2% interanual de la caída de ventas, y también había esa encuesta tiene un componente que es interesante, que tiene que ver sobre las perspectivas hacia adelante, qué es lo que el comerciante, qué es lo que se pensaba hacia adelante, y la expectativa de que en un año íbamos a estar mejor rondaba el 41%, una cosa así, que no es muy lejano a esta placa que estamos mostrando ahora, que es expectativa económica de cara hacia adelante, donde, bueno, en sí la población piensa que vamos a estar un poco mejor hacia adelante. Bueno, es interesante lo que contás, Daniel, porque vos fíjate que mayoritariamente la ciudadanía santafesina evalúa el presente como muy malo o malo en términos económicos, pero inclusive una porción de los que opinan de esta forma tienen expectativas positivas respecto de cómo va a estar el país en los próximos 6 meses. Esto quiere decir que si bien hay desgaste y hay un malestar creciente respecto de la situación económica y el gobierno nacional, todavía hay una porción del electorado muy importante, en Santa Fe el 45% aproximadamente, que confía en que el rumbo y la dirección general del plan económico del presidente va a tener éxito en el mediano plazo. Y como sabemos, lo que hacemos en opinión pública, muchas veces el voto está más definido por las expectativas que por el presente. Sí. Y por este motivo, aunque la aprobación del presidente cae de manera fuerte, sostiene expectativas positivas, y creemos que va a ser una elección a nivel nacional bastante mejor de lo que algunos imaginan. Bien, mientras venías diciendo eso, bueno, imprimíamos en pantalla placas que tenían que ver con, bueno, cómo se ve la dirección del país y demás, que en la cuestión negativa es un 47,8% contra un 35,5% y un 13% que no tiene definición. Hay otra placa más que habla un poco sobre la serie histórica, que tiene que ver con esto, y ahí también está ampliado desde el mes de octubre hasta septiembre. Yo voy rápido con este tema porque también estoy
pensando el que está escuchando la radio y no puede ver las placas, vamos a subir el informe, si me lo permitís, en ahivamos.com, como para aquel que quiera mayor información o te busca en redes a vos en la parte de Instagram de Doxa Data, como para tener un poquito más información sobre esto. Roque, vamos a meternos un poco en lo que tiene que ver con la elección nacional, pero de cara a la provincia de Santa Fe. Y yo decía, dentro de las mediciones, ustedes un poco son los primeros que empezaron a vislumbrar cómo se iba despegando Karen Tepp, en el sentido de que hoy estaría liderando, el gobierno de la provincia lo sabe esto también, liderando la intención de voto, estaría ganando en lo que es el territorio de la provincia de Santa Fe. Sí, por supuesto, Daniel. Nosotros hicimos un estudio con el corte de finales de septiembre y seguramente actualicemos estos números en la próxima semana, pero tenemos un escenario de tercios bastante consolidado. Tercios quiere decir que hay 3 fuerzas políticas que se reparten casi el 85% de los votos que van a emitir los santafesinos. Esto es bastante atípico para una elección nacional, donde en general se vota pensando más en la disputa de la capital federal y la agenda nacional que pensando en la agenda provincial. Pero si hacemos un poco de memoria, Daniel, vos lo sabés perfectamente, en Santa Fe estamos acostumbrados a convivir con los tercios, sobre todo en elecciones provinciales. Desde la emergencia de Miguel del Cel en 2011, casi siempre tuvimos tercios. Por lo tanto, vemos un escenario todavía abierto, muy competitivo entre las principales 3 fuerzas políticas, pero tenemos hoy a Karen Tepp liderando por un par de razones que te la enumero muy rápidamente. En primer lugar, una muy buena elección en la ciudad de Rosario. En segundo lugar, la ausencia de otros competidores por ese mismo segmento ideológico. Y finalmente, la no presencia de Amalia Granata. Amalia Granata, en nuestros estudios, siempre compite por el voto peronista, sobre todo en el centro norte provincial. Es un voto mucho más peronista que libertario, y la ausencia de Amalia le permite al peronismo hacer una mejor elección que en abril, sobre todo en el norte provincial. Y del Frade, que tiene un número bajo, pero me parece que hoy, bueno, ustedes lo tendrán un poco mejor aceitado la próxima semana, pero me parece que la sensación es como que puede llegar a levantar bastante respecto a este número, ¿o no? A ver, Carlitos del Frade, por supuesto que es una persona muy tarada, con un alto nivel de conocimiento, tiene un voto fiel, muy sólido, es decir, un votante que no cambia su preferencia, no le interesa si va cuarto, quinto o primero, sino que siempre logra casi la misma caudal electoral en elecciones provinciales y nacionales. Para analizar, Daniel, yo siempre hago historia electoral, y me fijo qué pasó en 2021, que fue la última elección parecida a la que tenemos ahora. Carlos del Frade sacó 7 puntos en la ciudad de Rosario y poco más de casi 5 en la provincia de Santa Fe. No llegó a obtener una banca, pero tiene un desempeño parecido al que estamos estimando. Creemos que en la ciudad de Rosario puede alcanzar un número quizá un poquitito más alto, pero la realidad es que luego en el territorio provincial ahí sí empieza a ser un poquito menor el número de votos que junta, y por eso redondea un porcentaje entre 6 y 7 puntos. Ayer decíamos un poco charlando en la mesa de café, porque claro, estamos encima de la elección, nosotros que estamos en los medios de comunicación es como que estamos un poco más inmersos que el público en general. Lo que pedimos es que vayan a votar, hay que ver cómo se va a manejar ese tema, la intención de ir a votar de la gente, porque no seduce demasiado. Pero cuando uno se sienta con amigos y te debe pasar a vos y analizar este tipo de situaciones, uno dice, Karen Tepp, ¿por qué este número? Y este número tiene que ver, uno piensa, o en la mesa de café, con primero el trabajo de territorio que están haciendo, que es impresionante. Creo que vos también lo tuviste que haber palpado. El trabajo de territorio, digamos, la charla cara a cara con la gente, es impresionante el trabajo que están haciendo. Y que, a ver, el segundo de la lista queda tapado, es como que, digamos, ahí queda tapado. Y después la resistencia que está teniendo el gobierno de la provincia, porque también hay que decirlo, porque en cada mesa que vos te sentás hay un docente o un empleado que tiene que ver con el Estado que plantea esa disconformidad. La otra que en este recorrido de Karen Tepp y de su grupo, que hablan de decir, que por debajo se habla por qué la vicegobernadora no termina su mandato y subir, ¿entendés? Ese tipo de situaciones como que en la sociedad no está pegando demasiado. Me parece que hay una madurez más en la sociedad respecto a la elección de los candidatos. Y bueno, y Pellegrini, que
uno entiende que ese número va a ser ese número. Ahí hay un votante que va a seguir defendiendo esa causa. Sí, por supuesto. Arranco por TEP. Uh-huh. Lo que vos estás contando, Daniel, por supuesto que es válido y se desprende de algunos estudios, pero es de una geografía electoral muy marcada. Quizá es la realidad de un territorio en particular y no es lo que recogemos en el interior de la provincia cuando nos alejamos de la capital provincial. El voto a TEP está explicado básicamente por el voto identitario peronista. Sostiene casi sin dificultad esa tercera parte que el peronismo de Santa Fe siempre ha representado, y le suma con sus atributos personales, que es su nivel de conocimiento en la ciudad de Rosario, y la competitividad que tiene Ciudad Futura en la ciudad, le suma un diferencial importante en lo que es el Rosario y el Gran Rosario. No obstante, vemos que tiene dificultades para permear en algunos territorios donde el votante peronista tradicional tiene un perfil más conservador, y por eso decía, la ausencia de Amalia Granata como alternativa le permite quizás soñar con superar los 32 puntos a nivel provincial. Sin embargo, Daniel, hoy hay tanto antimileísmo como antikirchnerismo, y eso es bastante marcado en nuestra provincia. Es decir, cuando preguntamos a qué fuerzas jamás votarías, hoy, si bien en la ciudad de Rosario hay más antimileísmo que antikirchnerismo, cuando nos vamos al resto de la provincia sigue siendo la principal opción elegida el antikirchnerismo. Por lo tanto, entre esos dos extremos es que tiene que surfear una campaña compleja, Gisela Scaglia, porque tiene que sintonizar con un votante ecléctico, heterogéneo, insisto, donde en las elecciones nacionales en general se vota mirando a capital y no a la capital provincial. Pero entendemos que está haciendo una campaña inteligente, una campaña interesante, que sostenido en los buenos niveles de aprobación del gobernador Púlgaro, le permite iniciar el último tramo, los últimos 10 días, con expectativas y en un lugar competitivo. Gran parte del éxito de Milei en la provincia en su momento tenía que ver con el voto joven, y que más allá de las cuestiones partidarias, entusiasmado por lo que transportaba la imagen de Milei, rompiendo estructuras. ¿Qué está pasando o qué estás viendo vos en este último sondeo que vamos a tener seguramente la semana que viene los datos, pero qué situación ustedes están en la carga respecto a los jóvenes? ¿Qué sucede con la Libertad Avanza? Y si esos jóvenes se van a volcar a una figura joven como puede ser Karen Tepp. Mirá, no estamos viendo eso, Daniel. Lo que estoy viendo, primero, es un nivel de indecisión y de posible ausentismo mayor que en otras franjas etarias. Bien. Eso como primera lectura, como lectura inicial. Y después lo que estamos observando es que el presidente Javier Milei conserva mayores niveles de adhesión entre la franja de menores de 30 años, es decir, el diferencial que tiene tanto en identidad partidaria como en intención de voto, como en aprobación de gestión, es más significativo en esa franja etaria, y por ahí las otras fuerzas políticas, sobre todo el peronismo, tiene más adeptos entre 35 y 50 años. Creemos que si bien hay descontento entre el votante de Milei y sobre todo en el votante joven, el descontento es coyuntural y confían en que el rumbo es el correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden no estar conformes con los éxitos o los fracasos de estos primeros 2 años de gestión, pero confían que el modelo es el correcto a largo plazo. Y yo creo que va a haber una apuesta nuevamente en sostener ese proyecto para esa franja etaria. Bien. Roque, me quedarían varias preguntas más, pero me parece que zanjamos bastante algunas dudas que teníamos y precisiones que da tu encuesta. Agradecerte como siempre este rato con nosotros. No, al contrario, Daniel, siempre es un gusto conversar con vos y con toda la audiencia, así que estamos en contacto. Te dejo un abrazo grande y quedo con muchas ansias esperando los resultados de la semana que viene. Vamos a ver qué podemos compartir con todos. Te dejo un abrazo grande, gracias por este rato. Hasta luego. Roque Cantoya charlando con nosotros.